Muy buenos días, mis amados hermanos, o buenas tardes o buenas noches. No sabemos en qué momento ustedes estarán mirando este video. Es nuestra tercera clase. Hoy nosotros estamos tratando de poder introducir a este tema que en un sentido nos debe de apasionar debido a que es parte de nuestra predicación por el Evangelio, nuestra carrera por la fe, y es el entender y comprender que estamos en medio de los tiempos de la posmodernidad y que nosotros tenemos que atender al llamado que hace nuestro Dios de vivir en su reino. Pastor Ismael, le damos la bienvenida. Gracias a nuestros estudiantes por estar conectados o por atender esta clase. Vamos a estar en un tiempo de oración primeramente y rogamos su atención. Pastor, ¿podría orar por Sí, nosotros? claro que sí, Señor Jesús, gracias por esta mañana que nos das, por este nuevo día, por una nueva oportunidad para agradecerte, para acercarnos a ti, a tu palabra, para considerar también tu gracia, tu bondad y tu fidelidad, y para comprender cuáles son nuestros privilegios, obligaciones y deberes frente a tu grandeza. Gracias por dejarnos comprender un poco de de tu gloria y por hacernos beneficiarios de tu gracia. Y gracias por permitirnos construir conocimiento y pensamiento a la luz de tu palabra, para que a través de ese conocimiento podamos tener certeza, seguridad y guía para poder vivir para ti. Gracias por dejarnos vivir en esta época de la historia y por permitirnos, Señor, saber que hay principios sublimes y absolutos sobre los cuales vivir y no permanecer en la incertidumbre o en el caos natural de esta sociedad sin Cristo. Danos sabiduría, asístenos en esta clase y edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Hemos estado en un tiempo considerando algunos temas en este curso. Primero, entender que el Creador, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, ha diseñado todas las cosas versus el caos que es imperante frente a la manifestación del pecado. Lo que tenemos en contraposición, el orden que trae Dios y trae la palabra de Dios, lo que demanda sujeción, lo que demanda humildad frente a la anarquía de aquellos que se levantan contra el creador y contra el diseño de Dios. Y en esta clase pudimos hablar de las tres instituciones planteadas por nuestro Señor, que es el hogar, la iglesia y el Estado o la sociedad. En nuestra segunda clase pudimos considerar también el bien versus el mal, no porque estén en contraposición o en esa lucha de poderes que presenta a veces el yin y el yang. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos por las escrituras que Cristo es victorioso, que el reino de Dios es victorioso, pero lo tenemos que vivir dentro de la cronología del tiempo. Y en la cronología del tiempo, la manifestación del reino de Dios nos llama a la santidad frente a los que están fuera del reino de Dios, que andan en su perversidad o en el relativismo o el subjetivismo de todas las cosas. Lo santo, lo perverso, lo axiológico y ese relativismo imperante que hay. Y hoy vamos a entrar frente a lo que nosotros consideramos. Por diseño, todas las criaturas tienen un llamado a la adoración. O adoran al Dios verdadero, el Dios de la Biblia, o van a construir sus propios dioses, lo que los llevaría a la idolatría, a la concepción de los ídolos. Todo ídolo tiene una construcción o un constructo de la racionalidad humana y tiene por ende también mucho de ese humanismo arraigado en la comprensión de su ser.
Hoy entonces estamos en esta clase y hay algo que siempre frente a ese llamado de adoración que me gustaría también, no sé si ahora pronto o en clase o más adelante, tratar el tema, la diferencia entre adorar y alabar, porque algo que nosotros tenemos que considerar qué es adoración, qué es alabanza, porque creo que son uno parte del otro y la adoración es una vida para Dios. Pastor Ismael. Sí, pastor, estamos entusiasmados de poder avanzar en este curso que nos quiere mostrar la grandeza del reino y los principios absolutos del mismo y también los propósitos, pero también a la par, porque no podemos ser ingenuos, debemos ver cuáles son los contendores o los adversarios que luchan o resisten los principios del reino. Y ya usted lo estaba diciendo, son movimientos grandes, filosóficos, económicos, políticos, pero que realmente son movimientos de resistencia a Dios, como el liberalismo, como el relativismo, y hoy queremos hablar del sincretismo. Cuando hablamos de liberalismo pensamos que es solo económico o político, pero el liberalismo es que el hombre se quiere liberar de Dios para hacer su propia voluntad. Esa es la esencia simple del liberalismo. Cuando hablamos del relativismo pensamos que es que la gente tiene ideas distintas. No, es que el hombre resiste lo absoluto de Dios y piensa que no es absoluto y que lo puede reducir. Y cuando hablamos de sincretismo, pues no es simplemente una postura agnóstica o una postura diversa sobre la fe o la religión, sino el sincretismo es pretender que todo es igual y que todo es válido y que todo tiene su razón de ser. Entonces hoy, Pastor Juan José, nos vamos a dedicar a hablar de cómo en el gobierno de Dios, en el reino de Dios que es universal, ese reino construido y diseñado por la deidad demanda una exclusividad de adoración y reconocimiento al Ser Supremo, pero el ser humano lo ha destruido, lo ha alterado mediante el concepto de la idolatría. Y es importante que hablemos sobre qué es la idolatría, porque a veces nosotros pensamos que la idolatría es como que yo tengo un busto o un cuadro o una imagen o una efigie a la cual reconozco. Y esa es una forma de representar la idolatría, es una forma minúscula, pero no es la idolatría. Yo creería que para poder comprender ese concepto profano sobre el Dios verdadero y que el hombre lo tergiversó, tenemos que ir al discurso de Génesis 3 cuando la serpiente le dice, seréis como dioses, porque ahí surge todo un concepto idolátrico y un concepto politeísta y un concepto de que el ídolo soy yo, es decir, el Dios soy yo, y si yo soy Dios, pues eso no me permite ver al Dios verdadero y absoluto, y ahí ese sincretismo profano termina traduciéndose en una idolatría crasa donde se desprecia la verdad, donde no se rinde culto al Creador, sino donde todos recibimos y exigimos devoción y recibimos reconocimiento y honor. Ok, pastor, hay algo muy interesante porque hoy en día estamos en el siglo XXI, 2024, y las personas pensarían, oiga, vamos a hablar de idolatría, ¿no? Esos son de los pueblos viejos, paganos, de las tribus arcaicas, preincas, o ya no podemos hablar de idolatría. Y quiero poner un poquito en contexto porque hay algo que es interesante, que usted aterriza desde Génesis a cómo hoy se manifiesta el nuevo sentir de la idolatría del posmodernismo, porque es la adoración de uno mismo. Y creo que podemos hablar del reino de las tinieblas y podemos hablar de todo un plan diabólico donde se ha llevado a la sociedad, al mundo entero, a algo que parece muy moderno, muy novedoso, muy cool, dirían algunos, que es lo que se conoce como New Age, o la nueva era, porque es una práctica o creencia que une
lo espiritual, lo metafísico, con lo religioso, pero poniéndolo dentro del individualismo. Entonces, desde 1950 empezaron a surgir unas teorías de extraterrestres y complots y cosas que se fueron alimentando a través también del desarrollo de la tecnología, cuando va entrando el tema de la fotografía, el tema de la televisión, y posteriormente eso va cogiendo mucha más fuerza cuando vamos viendo que se va desarrollando a través del Internet. Y nosotros vamos viendo cómo ya para 1970 naturalmente se va decantando en que hay que preocuparnos de la mente separado del cuerpo, hay que preocuparnos del espíritu separado de, no importa tu raza, no importa quién eres, no importa si tienes un matrimonio, no importa si tienes hijos, tienes que preocuparte de ti para que tú puedas considerar, y se fueron mezclando prácticas orientales con occidentales para lo que hoy nosotros tenemos en ese buscar. Se llegó a una conclusión de que el ser humano está aquí con un propósito personal. Ese propósito personal es para sanar, para curarse, para encontrar la felicidad por medio de diversas reencarnaciones donde el mismo espíritu va buscando dónde reencarnarse. Entonces, cuando usted tiene conciencia de eso, tiene que aceptar a su madre, a su padre, a sus familiares y ser cada vez una mejor persona, porque tiene que alcanzar una humildad para poder usted trascender. Y todo eso habla solamente de un nuevo tipo de idolatría que hoy nosotros lo vemos imperante. ¿Por qué razón? Porque hoy las personas desconocen ya el teísmo y han caído en esa idolatría de la adoración a uno mismo. Y claro, se ha ido desarrollando y se ha ido aplicando a muchas otras prácticas que hoy tenemos, que es el culto al cuerpo, la búsqueda de la juventud, la búsqueda de la felicidad, una era donde el materialismo es tan importante, pero desde la perspectiva de la búsqueda de mi bienestar, donde la falta de fraternidad, la falta de empatía, la falta de preocuparme de otros, pues limita mucho al desarrollo tanto del hogar, de la iglesia, obviamente, y aún de la misma sociedad. Porque como yo quiero ser feliz, ya no estoy pensando en la descendencia, ya no estoy pensando tampoco en el amor al prójimo, sino estoy pensando en mí mismo, convirtiéndome en un ser egoísta, en un ser que empieza a frustrarse porque empieza a ver el descontento, porque realmente el ser humano fue diseñado para adorar, para creer en Dios y para comprender que su propósito eterno es la adoración. Exactamente, pastor. ¿Y cómo le parece que ese pensamiento egoísta, personalista, personal, individual, que en realidad en el fondo es idolátrico, pues es el que se está cosechando también a nivel de la fe, porque hoy en día se habla de una relación personal con Dios, de una manera como personalizada como Dios se comunica con cada uno, y se ha perdido la figura institucional de la iglesia, institucional del hogar, la figura corporativa del gobierno de Dios, la figura de que somos una comunidad. Toda esa personalización de la fe o individualización de la fe, pues hace parte del culto idolátrico, porque sin pensarlo, cada vez que alguien dice es que mi Dios es personal, pues es como es mi Dios a mi manera o a mi estilo, o yo asisto a una iglesia personalizada, lo que está diciendo es me gusta algo a mi medida, a mi estilo y a mi propósito, y todo eso tiene que ver con la idolatría. Es muy probable que aquí digamos, bueno, yo no tengo ídolo, yo ya los saqué todos, los quemé, los abolí, pero soy el propio ídolo de mí mismo.
Es decir, me rindo culto a mí mismo, me amo tanto porque hoy en día las premisas son ámate a ti mismo, conócete a ti mismo, ten concepto adecuado de ti mismo, promuévete a ti mismo, el límite lo pones tú y todo eso se escucha en las iglesias, incluso se usan textos bíblicos para justificar esa postura que la llamamos humanista, pero creo que hemos sido muy ligeros al llamarla humanista, creo que realmente es idolátrica, es sincrética, o sea, mucho más que humanista, no solo es un deseo humano, sino que es más bien el culto exacerbado a su propio ego, a su propio yo y a su propia devoción sin rendir culto a Dios. Totalmente, pastor, de acuerdo. Eh, eh, si nosotros pudiéramos entender y dimensionar cómo la distorsión ha alcanzado la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nosotros sin, y por eso era también tal vez mi pregunta al comienzo, en esa diferencia de adoración y alabanza. ¿Por qué razón? Porque nosotros adoramos al Señor, tal como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. La adoración tiene que buscar no con una retribución de mi honor o de mi lugar o de mi participación, sino de que nosotros busquemos el propósito de Dios de manera integral, en conjunto, de manera colectiva, donde es Cristo, nuestro Dios, Señor y Salvador, quien debe ser glorificado, frente a lo que hoy en día se vende como adoración. Y si nosotros hiciéramos una encuesta a nuestros estudiantes y les preguntáramos, queridos estudiantes, ¿cuál es el tiempo de adoración en su iglesia? Casi siempre todos hablarían de la alabanza. ¿Por qué? Porque muchos entienden y comprenden que la alabanza es hacer algo para Dios que me retribuya a mis emociones. Y lo interesante que tiene ese pensamiento es que ha afectado tanto a la iglesia que se ha reducido la lectura de la Biblia, se ha reducido cualquier tipo de enseñanza o predicación bíblica para una conversación o un charladito donde se promueva el bienestar de la audiencia. Y creo que esa es la nueva idolatría imperante que nosotros hoy vemos, donde no se adora a Dios, sino se busca la catarsis espiritual o emocional, más bien, de los asistentes, donde es un culto a las personas, donde ya no se va a ir a una discoteca, pero se va a culto para sentirse bien. Ya no se va a una reunión folclórica de cultura de una región, sino se va a culto para identificarme, para sentirme valorado, para sentirme apreciado, para renovar mis fuerzas. Y esto nos debe llamar la atención porque por siglos y por miles de años ha sido el modelo totalmente diferente, que es una vida para Dios, la adoración, pero una vida coherente en todo propósito, en toda cosa que yo hago, porque las razones del reino es el ser de Dios. Su poder para obrar, sostener, gobernar, son las dignas de alabanza, de adoración, de reconocimiento, porque es conforme a su grandeza y nosotros creo que hoy tenemos que examinar. Y no estoy hablando de iglesias ni grandes ni pequeñas, porque ese modelo se replica en todo lugar. Entonces, es muy preocupante, porque esa idolatría posmoderna que nosotros estamos viendo ha permeado la iglesia evangélica, donde se ha quitado el trono de Dios para entronar al hombre, siendo una forma profana de existencia de estos lugares que se llaman iglesia y que creo que con toda autoridad podemos decir no son iglesia porque la adoración está estipulada dentro de las escrituras. Sí, pastor, yo creo que comprendiendo lo que dice Génesis 3, que me parece es un punto de partida, pues indudablemente que no podemos desconocer.
y que es histórico y es generador de todo el resultado, donde la serpiente le dice a Adán y Eva en su discurso pretencioso, seréis como dioses. Pues yo me atrevería a decir, pastor, que tenemos en este momento por lo menos 8.000 millones de ídolos, porque cada persona es un ídolo para sí mismo y pretende mostrarse como ídolo para otros. Por eso todo el mundo busca reconocimiento, honor, fama, placer, posición, porque cada uno está en búsqueda de su propio culto y de su propia adoración. Entonces, en la idolatría, lejos de ser una figura que uno compra o construye o tiene colgada en su casa, pues la idolatría es el resultado del corazón que se revela contra Dios. Si queremos pensar que la idolatría no es adorar a, sino posicionarme como Dios de mí mismo, exigiendo lo que merece nuestro Dios y no dándole a Dios lo que Él exige para sí mismo. Cuando Adán y Eva dicen que tomaron la decisión de aceptar el discurso, la propuesta de la serpiente, porque era codiciable y deseosa para adquirir sabiduría, pues ellos lo que dicen fue que compraron esa información, esa doctrina, y se consideraron dioses a sí mismos. Y me llama mucho la atención porque lo que usted está diciendo pudiera suceder, y creo que es muy plausible que sea, que en muchos auditorios donde están llenos o abarrotados esos auditorios con la pretensión de estarle rindiendo culto a Dios, es muy probable que el formato esté diseñado para rendirle culto a Dios, pero el auditorio y los asistentes están recibiendo culto para sí mismos. Es decir, están sintiéndose tan cómodos, tan entusiasmados, tan enérgicos, tan empoderados, tan ungidos, que terminan ellos teniendo es un resultado propio y no la adoración que Dios demanda. Creo que a eso se debe cuando los profetas denunciaban diciendo estoy hastiado de lunas nuevas, becerros gordos, días de reposo, Pascuas y celebraciones, porque con su labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es sincretismo y eso es idolatría. Idolatría no es llevar algo colgado en el pecho o tener en la esquina o en la gruta un altar. Idolatría es pensar que yo soy Dios y merezco tanto y que yo debo estar bien y sentirme bien, a diferencia de arrepentirme y rendir culto al Señor. Y creo que eso es importante que lo reconozcamos porque siendo que Dios es gobernador y que el reino de Dios es teísta, pues los súbditos o los dependientes de ese reino, que somos los servidores, debemos rendir culto al autor y consumador y no a nosotros, como decían algunos profetas o apóstoles, no a nosotros, sino a Jehová da gloria, porque es de Él, por Él y para Él. Y creo que eso tenemos que revisarlo muy profundamente en nuestra vida y en nuestros ministerios, porque sean pequeños o grandes, podemos estar más volcados hacia nuestro propio resultado, legado u honor, y no hacia la gloria de Dios. Podemos levantar el estandarte sólida o gloria, pero ponerlo simplemente como un eslogan vacío o hueco y no comprender que en realidad la gloria para Dios se da en las pruebas, en el arrepentimiento, en la renuncia, incluso en el dolor, incluso en toda la humillación pública que sufrimos y no necesariamente en la búsqueda de bienestar o de placer. Totalmente, pastor, de acuerdo, y no ha cambiado. Mire que cuando el pueblo de Dios regresó del exilio, nosotros encontramos una circunstancia. Regresó por el poder de Dios, por la promesa fiel que se cumplió del Señor de regresarlos del castigo. Los regresó ricos, los regresó bien cuidados, a pesar de estar en el exilio, muchos de ellos tenían suficiente dinero. Esdras reconoce que tienen una tarea que solo con el respaldo de Dios podrían cumplir. Pero después de regresar y recogieron muchísimo dinero dado por Darío, dado por los medopersas, pero también entre ellos de sus riquezas para la reconstrucción del templo y de las murallas.
17 años después, ellos se quedaron preocupados más por construir sus casas, adornar sus casas, buscar bienestar, trabajar duro para eso y olvidaron la construcción de su templo. Luego Dios llama a través del profeta Ageo para que esto cambiara y ellos volvieron y reconstruyeron y cuando terminaron vieron que no era tan bonito como lo que habían terminado de hacer, sino ya va a ver por qué mi argumento, porque cuando nosotros hacemos cosas que decimos que son para Dios, pero no nos satisface a nosotros, caemos en tristeza, en una falsa nostalgia y en un mover de esos sentimientos que son peligrosos, porque ellos pensaban que el templo era lo que los santificaba, ellos pensaban que el templo era el que los protegía y los cuidaba y era una manera de idolatría. Y en Ageo 2, el Señor a través de Ageo les dice, oigan, supongamos que alguien aparta un trozo de carne para presentarlo como ofrenda a Dios. Luego lo pone en su manto para llevarlo al templo. Supongamos también que la capa de esa persona toca sin querer algún otro alimento. ¿Bastará eso para que también ese alimento sea considerado una ofrenda para Dios? Todos los sacerdotes contestaron, claro que no. Ahora, hace otra suposición. Supongamos ahora alguien toca un cadáver y que por tocarlo se contamina y ya no puede adorar a Dios. Si esa persona toca algún alimento, ¿acaso también ese alimento se contamina y tampoco sirve para adorar a Dios? Todos los sacerdotes contestaron, por supuesto que sí. Entonces Ageo dice lo que dice el Señor. Y es curioso porque en Ageo, que es una carta pequeñita de 2 capítulos, 23 veces dice Ageo, así dice el Señor. Algo parecido pasa con ustedes. Todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen está contaminado y no me agrada. Ahora pónganse a pensar en lo que les pasaba antes de comenzar a reconstruir el templo. Antes de eso, ustedes esperaban cosechar 20 sacos de trigo, y cosechaban solo 10. Esperaban que sus viñas dieran 40 barriles de vino y daban solamente 20. Eso les sucedía porque yo les enviaba plaga, granizo, para destruir el fruto de su trabajo. ¿A dónde yo voy, pastor, con esto? Que muchas de las iglesias hoy están tan enfocadas del bienestar de las personas que les prometen que les va a ir bien en su trabajo, les prometen que sus hijos van a volver del mundo, les prometen que sus matrimonios van a ser restaurados, que van a salir de sus adicciones, solo si hacen expresiones religiosas. En este pensamiento que está muy generalizado en todas las iglesias, el centro no es Dios, ni la gloria es para Dios. Es una idolatría permanente aún en cada culto, a pesar que se abre abriendo las escrituras, a pesar que se abre los tiempos de alabanza o de enseñanza con las escrituras, pero todo se aplica a un bienestar que se enseña desde los púlpitos y esto es peligroso porque eso es lo que estamos viviendo en estos nuevos tiempos o en estos tiempos de posmodernidad, donde las personas no tienen la tolerancia a la enfermedad, a la adversidad económica, a las situaciones también de prosperidad y de abundancia, porque inmediatamente en cualquiera de esos dos extremos simplemente se entregan a la idolatría de esta manera. Si pasó hace 2480 años aproximadamente antes de Cristo en los tiempos de Ageo, hoy nosotros tenemos que reconocer que estamos luchando con las mismas cosas, porque esa idolatría posmoderna está disfrazada. ¿Por qué? Porque hemos sacado del centro de nuestros cultos la palabra de Dios. Hemos sacado del propósito de nuestros hogares y de nuestra vida a Dios. Hoy las personas se llenan de perros y gatos para no tener hijos, para sentirse acompañados, para sentirse eh,
retribuidos, porque a los animalitos le hagas lo que le hagas, ellos siempre vendrán por ti. Hoy nosotros buscamos la búsqueda de títulos, de lugares dentro de la sociedad y de un materialismo imperante para llenar y satisfacernos. Ahora, yo quiero aterrizar un poquito para no sentir que estamos atacando ni traer cargas a nadie. Los animales, el uso de los animales es correcto, con las circunstancias correctas y sin considerarlos hijos o parte de la familia. La parte del estudio también, si nosotros podemos y tenemos los dones y las habilidades para estudiar, para lograr títulos, está bien. Si nosotros podemos trabajar lo suficiente y ver la bendición de Dios, de enriquecer, de tener dinero, todo eso apoyará y desarrollará el reino de Dios. Sin embargo, cuando la búsqueda de todo eso es para darme valor, para sentirme yo feliz, es donde estamos equivocados. Y tanto cristianos como no cristianos han caído en la trampa de la posmodernidad y han construido un Dios pequeñito. No porque Dios sea pequeñito, sino porque aunque hablan del Dios de la Biblia, lo reducen a sus conceptos, a sus deseos y a sus peticiones, haciéndolo un Dios servil, un Dios sirviente, un Dios esclavo de pasiones y deseos, como si Dios quisiera eso para nosotros, olvidándonos que hay un solo propósito de las escrituras, que es el desarrollo y la extensión del reino de Dios por la predicación del Evangelio y la gloria de Jesucristo, su unigénito Hijo, el cual está sentado en el trono. Muy bien, pastor. Sí, yo creo que hay muchas maneras como tenemos que evaluar e identificar la idolatría que está presente en nuestra vida. Porque es fácil decir no somos idólatras, sin embargo la escritura muestra que sí. Y es un pecado gravísimo porque es un pecado que atenta directamente contra el ser de Dios. Hoy en día se maneja mucha idolatría también a nivel de las personas y a nivel de las doctrinas y a nivel de las formas, porque creemos que la forma nuestra es la correcta, que la doctrina nuestra es la correcta, que el estilo nuestro es el correcto, cuando el único modelo por excelencia y valioso e inmutable es el modelo que nos deja la escritura. Además, creo también, pastor, no sé si usted está de acuerdo, que hay una forma sutil de sincretismo idolátrico cuando pretendemos comprender a Dios. Si yo quiero comprender a Dios y que Dios me comprenda. Y creo que ese no es el objetivo del Evangelio. Dios es incomprensible. Él es infinito, simplemente es. Pero cuando yo quiero comprenderlo hablando, por ejemplo, de la pasividad de Dios, hablando de la insensibilidad de Dios, de la distancia de Dios, de una cantidad de aspectos que a veces he visto en algunos cursos, por ejemplo, sobre doctrina propia, que sacan cientos de atributos de Dios que no hay base bíblica, ¿sí? Para hablar de un atributo como la indivisibilidad de Dios. Uno dice, ¿eso qué significa? ¿Es una propiedad matemática? No, Dios es, punto. Sobre la impasibilidad de Dios. Y uno dice, ¿y eso qué es? Simplemente Dios es. No puede ser definido, no puede ser comprendido, no puede ser reducido, no puede ser explicado. Él es y debe ser simplemente adorado. Ahora, pretender de la misma forma que Dios me entienda, ¿sí? Señor, te explico esto, entiéndeme esto, acépteme esto, es una forma de idolatría porque es como pensar que Dios se puede hacer tan pequeño para comprender mis caprichos, mis antojos, mis tentaciones, mis lujurias, y como que me da una palmada en el hombro y me dice, está bien, no te preocupes, yo te entiendo. Cuando Dios todo lo que nosotros hacemos lo censura, porque simplemente Él es Dios y nosotros somos criaturas pecadoras. Y creo que aún incluso la pretensión doctrinal de hacer tomos para explicar quién es Dios, de hacer tomos para explicar cómo se caracteriza Dios y cómo se relaciona a Dios, terminan siendo idolátricos, porque es como el gran tomo para poder entender la
complejidad y la soberanía del infinito que simplemente demanda ser adorado. Dios nunca dijo entiéndanme, compréndanme, interprétenme, explíquenme, sino sujétense y adórenme. Totalmente, pastor, de acuerdo. En muchos casos nosotros hemos visto la sacralización de la iglesia en alguna época. Entonces hay algunos eh, hermanitos, demos o sea, nosotros no sabemos, pero llamémoslos hermanos porque ellos dicen que son hermanos nuestros. Piensan que si se visten de tal manera, si tienen un look de tal manera, ya sea en la barba o en los cabellos, o en su forma de hablar, o en su forma de entonar, los cánticos para la adoración están siendo como con mayor entendimiento que otros. Lamentablemente nosotros estamos hace muchas clases diciendo y que el Evangelio es primero para todos. Dios nos llama a adorar bajo principios bíblicos. El principio regulador no nace en la Reforma ni años después, nace en las Escrituras. El verdadero principio regulador. El mismo Señor Jesús nos dijo quiénes son los hijos de Dios. Son los que creen en Cristo, los que pueden beber de su agua. Él llamó a la salvación a una mujer que ningún judío en su sano juicio en la época de Jesús le hablaría o le predicaría, que era la mujer samaritana, mucho menos sin saber quién era ella. La misma escritura en Hebreos 11 nos pone en contexto que los que son salvos son los que ponen su fe en las promesas de Dios y creen en Dios y le creen a Dios. Y a veces olvidamos eso, porque estoy totalmente de acuerdo que hay muchos que han caído en la trampa de los griegos del cuarto, tercero, segundo siglo antes de Cristo y están filosofando y poniendo eh, por prioridad el entendimiento de una manera cognitiva a Dios, cuando realmente todo lo suficiente y todo lo claro está en la escritura y van más allá de la escritura como lo hicieron en esos mismos 400 años antes de Cristo el pueblo judío, porque donde están las mayores desviaciones del pueblo judío en su comprensión, tanto así que viendo a Jesús no lo vieron y escuchándolo no le creyeron, fue porque se llenaron de ese querer entender lo que no se puede entender y de hacer complejo lo que es simple y lo complejo simplemente lo ignoraron o lo distorsionaron. Y yo creo que finalmente nosotros tenemos que volver a las escrituras como siempre se ha llamado. No fue el grito de la reforma, ha sido el grito de la iglesia siempre en los tiempos, en todos los tiempos, para poder llevarnos al arrepentimiento, para poder llevarnos al crecer en la fe, para poder llevarnos a una verdadera adoración y a una verdadera alabanza al Señor, donde se pueda proclamar las grandes y maravillosas obras de Dios, donde nosotros tenemos que reconocer algo muy importante, que somos inútiles, que somos siervos inútiles. Y como la misma escritura dice, somos gusanos de Jacob, porque es la voluntad de Dios la que hay que buscar, es la que hay que hacer y la que realmente da fruto en nuestros corazones, porque nuestro Y, Dios es nuestra vida y la razón de todo nuestro ser, y todo lo que hay en nuestra vida es lo que Dios ha permitido para que Él sea glorificado y yo menguado cada día. y pastores, llama mucho la atención a nosotros que estamos en este medio de las escrituras y de la instrucción bíblica, que son muchas las personas que se acercan a hacer preguntas, pero no preguntas sobre la escritura, ni preguntas sobre la verdad, ni preguntas sobre cómo vivir mejor para Dios, sino preguntas dogmáticas.
¿sí? Por ejemplo, ¿usted qué postura es? ¿Es súper, es hiper, es tras, es pos, es a, es, es, qué es? Y uno dice, pues eso realmente no tiene sentido. O sea, a mí no me define ni ser supra, ni infra, ni inter, ni pos, ni a. A mí me define ser hijo de Dios redimido por gracia. Y todas esas posturas que suenan académicas terminan siendo gnósticas y terminan siendo reduccionistas y terminan mostrando mi propio ídolo. Si para mí lo más importante es saber si usted es inter o post o intra o supra, pues realmente ese es mi ídolo. Y aunque suene interesante académicamente, pues realmente no es el propósito del Evangelio, porque el Evangelio no es para crear sectas o dogmatismo, sino para comprender nuestra obligación y nuestro deber de rendirnos a Dios en adoración. Y porque el Evangelio y la doctrina y el reino de Dios es mucho más que conocimiento. Es vida, es transformación y es esperanza. Y eso solo lo produce el Evangelio, no ninguna etiqueta ni ningún rótulo que pudiéramos tener. A uno a veces le preguntan, ¿y fulano de tal? Ah, no, ese no es de 5 puntos, ese es de 4. No, ese es de 3 y puntos. Bueno, lo único que se requiere es creer en Jesucristo y confiar en la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y creo que eso también puede terminar siendo un sincretismo de conocimiento, pero conocimiento humano, que lo elevamos al nivel de sacro, cuando realmente lo único sacro es la palabra de Dios. Totalmente, pastor, de acuerdo, pero hay que aclarar para que los estudiantes no se vayan a llevar una idea equivocada de lo que estamos diciendo. No estamos diciendo de que no creamos que hay que estudiar la Biblia o estudiar teología. No estamos diciendo de que la Biblia declara sobre Dios algunos aspectos de su ser de donde emanaría una teología propia, no solamente teológica, sino bíblica y correcta. Lo que estamos diciendo es cuando nosotros tomamos eh, el pensamiento o la filosofía del mundo referente a diversos temas y los queremos aterrizar dentro de las escrituras como para darle una cierta categoría de profundidad, de mayor estudio, donde privilegiamos los estudios y esos conocimientos sobre la vida práctica, porque si yo creo que Dios es soberano y Dios es omnipresente, pues yo sé que Dios está en todo lugar. Yo estoy en este momento en mi oficina, en mi casa, en un lugar privado, pero Dios está aquí. Y donde usted está, pastor, Dios está también ahí. Y en cualquier parte del mundo Dios está ahí. Pero también la Biblia declara que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Dios está ahí de manera especial y la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Ahora, esa comprensión teológica nace del estudio de las palabras de Dios. Lo que estamos en contra es de hablar de cosas que la Biblia no habla, declarar cosas que la Biblia no declara y estudiar cosas que finalmente la Biblia no estudia, porque es donde hoy el posmodernismo ha llegado a sacar una Biblia para gays, una Biblia feminista, una Biblia socialista, donde presentan a Jesús el revolucionario, una Biblia como hacen los de la Westover, los testigos de Jehová, donde Dios es uno solo y Jesús no es Dios, y es donde nosotros queremos nosotros llamar su atención. La Sí, construcción del pastor. pensamiento teológico está a través del estudio de la palabra de Dios, pero también de mi vida dedicada a ese Dios que conozco. Sí, pastor, gracias por la aclaración. No estamos desvirtuando la importancia del conocimiento, sino el peligro que tiene el conocimiento dogmatizado o sectario y también los motivos que podemos tener. Y lo otro es que no podemos entender el ser de Dios sino a la luz del conjunto de la revelación, no a la luz de nuestros propios intereses. Es decir, yo no soy más útil al reino de Dios por descubrir un atributo nuevo de Dios, sino por confiar en lo que la Biblia dice de él.
Sí, por ejemplo, hay un atributo que lo he encontrado en algunos documentos de teólogos que hablan sobre el atributo de la soledad de Dios. Y eso suena interesante, ¿no? ¿Cómo así que la soledad de Dios? Yo no creo que eso sea un atributo porque la Biblia no habla de que Dios tenga una perfección que le caracterice como ser solo. Lo que estamos diciendo es confiemos en lo que la Biblia dice y no intentemos darle nombres modernos o novedosos a lo que Dios dice que simplemente requiere nuestra atención. Porque a veces, por ejemplo, con los conceptos infra y supra, o presuposicionalista y evidencialista, se ha creado división. Y parece ser que algunos abogan por el presuposicionalismo y otros por el evidencialismo. Sin embargo, la palabra de Dios nos da pautas para comprender que Dios es entendido a través de la fe, pero que la fe verdadera tiene evidencia. Es decir, no se separa, sino que se articula. Y así sucesivamente. El peligro que yo veo aquí, pastor, no es el conocimiento en sí, sino el motivo del conocimiento y cómo esos conocimientos pueden terminar peligrosos. Por ejemplo, el concepto del Dios personal. Es un concepto interesantísimo que gusta. Es que Dios es personal, es que tengo una relación personal con Dios. La pregunta es, ¿dónde está la base bíblica para eso? ¿Dónde está la instrucción bíblica para decir que mi Dios es personal y que mi Dios me relaciono de manera íntima, individual y personalizada con Él cuando Dios se relaciona con un pueblo? Y de ese concepto surge el Dios me habló esta mañana, Dios me dijo, Dios habló a mi corazón cuando Dios habla de la misma forma a todos sus hijos a través de la palabra. Incluso a los incrédulos les habla igual, solo que ellos no ponen atención. Entonces ese concepto que Dios me habló y a ti no te habló, Dios me dio una razón y no a ti, ese es un concepto idolátrico, sincrético, peligrosísimo, místico y riesgoso porque pareciera que yo tengo mejor puente de comunicación o mejor señal o tengo más megas para comunicarme con Dios de forma directa cuando Él se comunica en las escrituras y siempre su forma de comunicar es la misma, no cambia y es absolutamente válida para todos los tiempos. A eso me refiero sobre el tema de a veces intentar tomar un punto del conocimiento para escudriñarlo sin ver el conjunto o lo que nosotros hemos llamado la unidad orgánica de la palabra y la historia plena de la revelación. La idolatría posmoderna solo manifiesta cuán orgulloso, prepotente es el ser humano sin Dios, perverso, personal o individualista, porque es yo creo en Dios a mi manera. El tema que estamos viviendo hoy en día, pastor, no sé si usted lo ve preocupante o no, el índice de suicidios frente a un desarrollo tecnológico donde hoy el mundo está hiperconectado y no solamente hiperconectado, hiperdistraído. Cualquier cosa, o sea, uno se da cuenta en el culto, fuera del culto, en la mesa, los celulares rumban, las notificaciones llegan. Si usted está conectado a 5 redes sociales de las cuales usted es parte, todas lo están bombardeando, compitiendo entre ellas, absorbiéndolo y abstrayéndolo de la realidad, pero llevándolo a una vida vacía, hueca, a una vida totalmente sin Dios. Y algo que debe llamar nuestra atención, toda religión pagana, toda actividad pagana, blasfema, siempre te va a llevar a el individualismo, a desconectarte de tu hogar, a desconectarte de la iglesia, a desconectarte aún de la misma sociedad. Por eso muchas personas son felices no estando en casa. Todo lo que hoy se promueve, el fútbol, no el fútbol, sino todo tipo de deportes como un nuevo ídolo, porque te saca del contexto de la comunidad que Dios te ha dado, primero el hogar como la unidad básica donde nosotros adoramos a Dios, luego la iglesia como la gran familia de Dios
Tercero, la sociedad, que es la expresión máxima del reino de Dios, donde Dios gobierna y debería ser todo para su gloria, pero todos te llevan a un individualismo, que hay un gusto para todos. Tenemos sección de ropas con gustos que te identifican en grupos de personas, no de tu entorno y no del que te favorece, del que tú tienes que aprender, sino de aquellos que te dicen, tú eres importante, tú me interesas, o mejor, nosotros te utilizamos y te usamos, convirtiendo la comunidad en algo perverso. Ese tipo de comunidades, lo que hoy se llaman las tribus urbanas, esas tribus generacionales también. Tanto así que hoy tenemos la iglesia, no, iglesia para jóvenes, iglesia para niños, iglesia para adultos, iglesia para pobres, iglesia para ricos, iglesia para España, a los de habla hispana, iglesia para los que hablan solo inglés dentro de un país que habla español, y deberían estar obligados todos a hablar en español, porque en el trabajo hablan en español, en la calle le hablan en español y en la iglesia quieren el culto en inglés. Y nosotros tenemos que considerar esto, porque ese posmodernismo y esa idolatría ha permeado en un resultado que no estamos teniendo fruto en la sociedad de hoy en día, que quieran tener hijos y deseen tener hijos, que desean tener familia, que desean contribuir a la comunidad del hogar o de la iglesia. La mayor parte está pensando en, no, pues yo en cuanto pueda, yo me voy de este es un país muy miserable, todo está mal. Acá, oiga, si la perversidad está en todo el mundo, porque el pecado está en todo el mundo, no hay nada como estar en la nación donde uno nació, donde uno no tiene que hacer. Miren, yo soy peruano en un estado colombiano. Ayer tuve que hacer, al estado colombiano se le ocurrió simplemente, ya la visa de residente hay que renovarla. Entonces vuelva a hacer todos los temas, a mirar que no me vayan a echar del país, a mirar cuáles son sus redes sociales, lo vamos a investigar que no sea problemático ni nada. Cuando usted está en su nación, cuando está en su país, esa es su casa. Y su casa será su casa, en su hogar. Y su iglesia será su iglesia, porque ahí lo conocen. Ahí usted nació, ahí usted ha dado los mejores años de su vida. Ahí usted ha madurado en la fe, posiblemente ahí usted no solamente se bautizó, ahí también pudo lograr sus logros académicos, sus logros también como familia, conoció a su esposo, a su esposa, ahí tuvo sus hijos, ahí estamos viendo el fruto de la obra de Dios, porque el culto al rey, como está enmarcado en la diapositiva, es una vida para Dios. El culto al hombre es el individualismo, donde él dice, yo reinaré. Y finalmente la adoración no es una expresión litúrgica. Usted citaba a Isaías capítulo 1, donde Dios a través del profeta Isaías denunciaba, estoy harto de sus fiestas, de sus ofrendas, de sus sacrificios, de todo lo que ustedes hacen, pero no viven para mí. En Ageo también pasa lo mismo, porque ellos construyeron y reedificaron el templo y reedificaron las murallas, pero seguían viviendo vidas paganas, inmundas, y llegaban a contaminar el templo. Pero ellos pensaban que así, ellos podían vivir como quieren, y venían al templo y el templo lo santificaban. Y todo Ageo lo único que está diciendo es, lo importante es que yo esté en medio de ustedes. Y esa es la verdadera adoración, cuando nosotros podemos ver, oír, entender que Dios está conmigo, es que Dios me evalúa en mis pensamientos, en mis acciones, en mis intenciones, aún en las cosas que hago o dejo de hacer, porque deberían ser para Dios. Cuando yo pienso que reino, todo me afecta y soy cambiante, y termino como termina el mundo hoy en día, en una profunda depresión, en una profunda depresión, en una profunda frustración, en una profunda negación, que llegan a decir, mejor estoy muerto que vivo. Y no sé, pastor, si usted ha contemplado que en estos últimos años los índices de suicidio han subido de manera escandalosa, sobre todo en los países que viven a plenitud el desarrollo de toda esta posmodernidad, en la parte económica, en la parte social, en las partes ideológicas. Sí, indudablemente ese es uno
grandes problemas de salud pública. El tema de las emociones, del culto al individuo. Y eso pues se debe a todas las razones como el pueblo se ha ido desviando. Ha dejado los principios, ya no tiene arraigos, ya no tiene historias, ya no tiene puntos de encuentro. Y porque está en función de sí mismo. Y el ser humano fue diseñado para vivir en comunidad, para rendir cuentas y para tener a Dios como su Señor. Si el ser humano en cualquier época se desvincula o se desmarca de esos propósitos, va a vivir fracasado y no encuentra sentido a su existencia. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, llámese familia, iglesias, trabajos, agrupaciones, pero Dios nos llamó también para rendir cuentas mutuamente, para ser productivos y para que todo eso lo hagamos para la gloria de Dios. Dios diseñó en el corazón un trono para que sea gobernado o para que ese trono lo llene nuestro Creador. Pero cuando yo pongo a alguien en el trono o me pongo yo mismo, inmediatamente el resultado es nefasto. Y es lamentable que en una sociedad tan tecnológica, tan digital, tan avanzada en ciencia y en desarrollos, tengamos los peores índices de desarrollo personal y humano y los mayores índices de insatisfacción, de soledad, de miseria, cuando debiéramos estar más satisfechos. Es decir, todo lo que el hombre ha podido crear para el bienestar no ha logrado darle bienestar al ser humano, sino más bien frustración y decepción. Porque el diseño de Dios es que solo nos satisfacemos en Dios a través de su palabra y a través de permitir que Él gobierne nuestra vida y que entendamos los postulados de su gobierno. Todo lo demás es idolatría, es falso culto. Y eso que las redes proponen, pastor, de que tú eres el campeón y que tú eres un ídolo y tú eres un famoso, pues es realmente una droga que termina envenenando la conciencia y que termina distrayéndonos a todos. Yo vi la semana pasada, me llamó mucho la atención que estaba en un sitio turístico y había una reunión de amigos, como un grupo de personas, todos en círculo, muy organizados en un círculo. Me llamó la atención porque pues el círculo denota que hay comunión o que hay interacción. Si uno está en un círculo, pues es porque estamos en un grupo, en una sociedad, en un compartir. Pero lo llamativo de ese círculo era que todos estaban muy organizados en círculo, pero cada uno mirando su propio celular y nadie se hablaba. Entonces me llamó mucho la atención diciendo, ¿para qué se reunieron? ¿Sí? ¿Para qué se esforzaron por compartir si en realidad cada uno estaba en su propio mundo, en su propio planeta, en su propia nube y perdiendo el tiempo de estar compartiendo con los que nosotros queremos? Y a veces se nos pasa, pastor, y eso haciendo una aplicación muy práctica. A veces vivimos en la misma casa y compartimos más con los de lejos que con los de la casa. Y a veces se nos enferma el de la casa y no sabemos que se enfermó porque nos tenemos que enterar por las redes. El sentido de la adoración llama a morir al individualismo y se reduce en lo que el Señor Jesús dijo, amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Y toda la adoración bíblica que Dios demanda en toda la escritura es a pesar de nuestras circunstancias. La que siempre citamos es la de Job. Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Y nosotros, ¿por qué no le preguntamos a Adán y a Eva cuando perdieron a Abel, cómo hicieron para enseñarle a sed de adoración? ¿Cómo nosotros podemos considerar a Abraham adorando a Dios a pesar de que vivió como extranjero en esta tierra? A Isaac, a Jacob, que pese a sus situaciones familiares, adoraron al Señor. Cómo nosotros vemos al pueblo de Dios en medio del exilio, buscando adoración, y cuando volvieron a hacerlo de la misma manera, porque es la adoración comunitaria, pese a las circunstancias, porque hoy en día muchos piensan que porque estoy sin trabajo o estoy enfermo, Dios ha sido malo conmigo, entonces no le adoro.
y pese a las circunstancias de vida, de muerte, de salud, de enfermedad, de prosperidad o de adversidad, Dios demanda que nosotros le adoremos de esa manera como usted nos explicaba, ¿no? Comunitaria. Y es para Dios. Lo que pasa que nosotros no reconocemos que tenemos un gran ídolo en el corazón y es esa palabra que está en la diapositiva. Yo reinaré. Entonces cualquier cosa me es motivo para salir de mi hogar, salir de mi iglesia, salir de la sociedad donde yo nací. Si Colombia está en problemas, ¿por qué me voy? Porque no soy parte de la transformación. Si mi iglesia hay problemas, ¿por qué me voy? Si eso es parte de mi aporte valioso para poder unir, para poder sostener, para poder perdonar. ¿Por qué de mi hogar yo pienso que es más fácil destruir, dividir, que no arrepentirnos? Creo que esa idolatría tan grande, tan imperante, ese ser yo reinaré, y es la verdadera lucha que nosotros tenemos. ¿Por qué se acaban los grupos de iglesias o las denominaciones? Por las mismas razones. ¿Por qué nosotros tenemos unos que nos caen bien y otros que nos caen mal? ¿Por qué nosotros damos la vida a veces por un hijo impío o por un familiar impío o un cónyuge impío? Y no lo mismo por el hermano que está en la iglesia luchando, a veces con la economía, a veces con la salud, a veces con sus propios pecados, a veces con todo junto para sostenerlo, para abrazarlo, porque así se adora. El Señor Jesús dijo eso. Me diste de comer, me visitaste cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel. Los discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo lo hicimos? ¿Se acuerda, pastor, la respuesta? Sí, pastor, sí, claro que sí, pastor. Y me parece que todo lo que hemos dicho es tan valioso, pero debemos tener siempre la visión de conjunto, la visión total del propósito y del plan del Señor. Ok, Porque muy me buena temo que la llamada, iglesia, diga, muy buena el llamado a atención porque no estamos viendo el reino. exacto, me temo que la iglesia funciona como funciona la sociedad porque ha perdido la visión de reino y la visión de conjunto. Entonces la iglesia, por ejemplo, se enfocó una época en los milagros, otra época se enfocó en el cuerpo, otra época en el espíritu y ahora en la nueva época se va a enfocar en las emociones. Entonces no se le haga raro que a partir de este momento, en el próximo año, muchas conferencias sobre emociones, sobre salud emocional, sobre ansiedad, sobre angustia, sobre soledad, sobre homicidio, suicidio, sobre toda esa patología emocional, olvidando que la patología emocional es solo una consecuencia de y no es el problema, y que las emociones son solo un componente del ser humano, más no la totalidad. Entonces, es importante que no caigamos en como un péndulo, nos vayamos de un lado para otro, porque a veces nos enfocamos en los jóvenes y olvidamos los ancianos, a veces nos enfocamos en la economía y nos olvidamos la espiritualidad, a veces nos enfocamos en la doctrina y descuidamos las emociones. Todo hay que verlo junto porque el ser humano es orgánico y la historia es orgánica y porque hay que ver la visión de reino en su conjunto. Puede que el país esté mal, pastor, pero Hoy, ¿qué país no ha estado mal en algún momento? Ahora, muchos huyen a otro país y ese país que estaba medio bueno, cuando uno huye se pone mal. O muchos se enfocan en la salud física cuando la salud física no es el todo, es un componente, mas no es el todo. Entonces es solo el llamado, igual cuando estudiamos las escrituras, porque a veces nos confiamos solo en las promesas o solo en los evangelios y no vemos que la historia de Dios es una y que Dios nos da una visión plena del reino y que aun si la economía está mal o la salud está mal o hay condiciones propias de preocupación, aún así Dios reina. Yo nunca podré reinar y debo confiar en el reino soberano y absoluto de Dios que siempre redunda para bien, para su gloria y nuestra edificación. el llamado a atención fue muy bueno, pastor, y el conjunto global es el reino de Dios y debemos entender que si yo cuido mi iglesia, estoy siendo parte del reino, si estoy cuidando mi hogar, estoy siendo parte del reino, si estoy cuidando esa sociedad donde Dios me ha puesto, es que estoy siendo parte del reino, porque Dios reina en todos los estándares y lo hace de manera soberana en cada una de nuestras vidas para la extensión
de ese mismo reino. Y ahí es donde nosotros posiblemente podemos eh, nuevamente adoración y alabanza. ¿Por qué razón? Porque hoy en día la gran mayoría de las iglesias está pasando ese fenómeno que usted decía hace un momento. Se han centrado en las emociones, pero a través de los cánticos, a través del sentirse en esa catarsis espiritual, olvidándose que del conocimiento. Hoy muy pocos cristianos estudian, muy pocos cristianos leen, muy pocos cristianos tienen esa educación que tuvieron o que tuvo la iglesia en 1700, 1800, el comenzar de 1900. Y, y la parte integral del ser humano es desarrollarlo en todo, en todas las áreas para las cuales Dios nos ha preparado. Posiblemente no todos serán teólogos, no todos son cantantes, no todos son predicadores, no todos son servidores de la parte de la misericordia, de la piedad, de estar pendiente del más necesitado. Así pudiéramos avanzar en muchas áreas de la iglesia, pero al hacerlo en conjunto, lo hacemos para Dios. Exactamente, pastor. O sea, lo importante, o sea, nunca lo vamos a hacer todo, porque a veces pretendemos hacerlo todo y nos frustramos o vemos tan grande la tarea y nos decepcionamos. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Cada uno debe hacer de acuerdo a los dones, al llamado, al encargo y al momento que tiene para poder aportar en el reino de Dios. Y la Biblia plantea siempre que el trabajo de dos siempre tiene mejor paga que el trabajo de uno, dando a entender que el trabajo en comunidad, en equipo, en familia, en institución, de la mano unos con otros, siempre tiene mayor resultado y mayor premio que el trabajo individual o egoísta. Y también nos ayuda a entender que siempre hay esperanza, porque hay cosas que van pasando en la vida que no son comprensibles en su momento, pero que a medida que pasamos los años vamos comprendiendo la utilidad y vamos viendo el beneficio de ello. Entonces, la visión de conjunto y la visión de reino es excepcionalmente útil para poder afrontar tiempos convulsos. Cuando nosotros hablamos del posmodernismo y de las implicaciones y los desafíos, es probable que alguien quede tan desalentado que diga, bueno, no hemos hecho nada y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, entonces mejor no, mejor apaguemos y no y olvidémonos. Pero el llamado es seguir porque hay esperanza. El llamado es saber que Dios está en el trono, aunque nosotros hayamos querido usurparlo, Dios está en el trono y gobierna, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Y pese a todos los errores que la iglesia haya cometido, de los cuales la iglesia es responsable, pues aún así la iglesia se mantiene porque es de Dios, el hogar se mantiene porque es de Dios y las naciones se sostienen porque es de Dios. Y como yo escuché alguna vez una frase, pastor, no hay caos en el cielo. Siempre hay orden, hay precisión, hay tranquilidad y hay satisfacción porque los planes de Dios son fieles y seguros y tienen fiel y seguro cumplimiento. Esa es una esperanza para poder seguir adelante como iglesia, como familias, como creyentes, en medio de una sociedad convulsa, mirando al Señor, siguiendo las escrituras, escuchando el consejo de Dios que es sabio y no escuchando los ruidos de nuestra conciencia que nos llaman siempre a transigir la verdad. Dios hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, porque su propósito, el propósito de Dios se cumplirá en mí, pastor, en usted también, en cada uno de aquellos que están en este mundo, porque unos son llamados para salvación y otros son llamados, pero no atenderán a la salvación. Pastor, Entonces, el David Señor, le decía, Señor, si tú me matas, ¿quién te alabará? Y todavía hay gente que alaba a Dios después de David haber muerto. A veces nos creemos como la última Coca-Cola, cuando realmente somos uno más dentro del conjunto de llamados y del conjunto de siervos que Dios puso para su reino, porque el reino es de Dios, no es ni mío ni suyo, sino el reino es de Dios y Dios lo lleva en victoria con sí, nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros.
Ok, pastor, pues nosotros vamos aquí terminando un poco la clase. Ha sido un buen momento, un buen tiempo en medio de todas las cosas. Creo que es fundamental que nosotros tenemos que entender que todas las cosas que nos han pasado de manera individual repercuten en lo colectivo. Y, y aunque parezca poco creíble, todo lo que vivimos ha sido necesario para manifestar qué hay en nuestro corazón, para llevarnos al arrepentimiento en muchos casos, en otros casos para madurar y crecer en la fe, pero también para la extensión del reino, porque debemos recordar que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y el Señor es el que nos permite vivir dentro de su reino y somos vasallos, somos siervos, somos mayordomos, somos administradores, no dueños. Algo que debe ser alentador es que cada uno de los creyentes estamos adorando al Señor desde donde estamos viviendo, porque en muchos casos tal vez nosotros estamos eh, experimentando el ser polvo porque Dios nos está deshaciendo, nos está quitando las muletas en las que nos apoyábamos para volver a nuestro Dios. La adoración es depender absolutamente y totalmente en el Dios de la Biblia, ese Dios que se ha revelado a nosotros, que dio a su unigénito Hijo, y a pesar de nuestra economía, sea escasa, adversa o abundante, le glorificaremos a pesar de nuestra salud, sea abundante o escasa, y una vida larga o corta. Muchos hombres de Dios que nosotros diríamos, hubiésemos orado para pedirles más años de vida, murieron jóvenes. Juan Calvino murió joven, Lutero murió joven, muchos reformadores murieron jóvenes, muchos hombres como Pablo murieron jóvenes a nuestro juicio, pero vivieron el tiempo que Dios les dio y fue para su gloria. Asimismo pasa con nosotros, es que Dios es soberano y está en control. Y nosotros estamos siendo cada día llamados a esa verdadera adoración, a esa comprensión teológica del conocimiento aplicado a nuestra vida, sin que sea nuestra adoración, porque no adoramos a Dios por el conocimiento, sino le adoramos porque somos sus hijos y tenemos una verdadera relación, no solamente es que a mí la palabra espiritual me causa cierta cosita, sino una adoración integral por el tema de la posmodernidad hoy en día, que todo lo espiritual es metafísico. Todo lo metafísico tiene que ver con lo holístico, con lo que está fuera de este mundo. Y no, o sea, es, todo, porque nosotros adoramos en espíritu y en verdad, o sea, con el cuerpo también a nuestro Dios. Pastor, yo quería terminar esta parte diciendo que adoramos a Dios como Dios se revela en la Escritura, no asignándole categorías o aspectos que no le corresponden. Cuando hablé de los atributos, no estoy diciendo que no haya atributos o perfecciones propias de Dios, sino de que a veces la clasificación termina siendo tan detallada que terminamos diciendo cosas como, por ejemplo, que la modestia de Dios, o la castidad de Dios, o la continencia de Dios, cosas que no pudiéramos decir porque eso no aplican para Dios. Entonces, que estudiemos la palabra, que veamos el conjunto de la palabra, que no nos desanimemos, que adoremos a Dios para su propia gloria conforme a su voluntad, que no descalifiquemos a aquellos que no están dentro del formato nuestro, porque lo importante es que estén en el formato de Dios, que no generemos categorías innecesarias porque son idolátricas, sino que miremos a Dios en su conjunto, en su verdad y en su historia plena para que podamos tener esperanza y que Dios nos permita creerle y servirle y ser útiles en su reino. La declaración de Jesús para la iglesia como una orden fue, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él nos mostró con el ejemplo que vino a esta tierra, se encarnó e hizo discípulos a la samaritana, a Saqueo, a Pedro, a Juan, a Andrés, a A los que tantos. nosotros no haríamos miembros de nuestras iglesias. Sí, claro, que si vamos con ese dogmatismo, eh, sería absurdo,
sería absurdo. Y me causa risa, porque esas personas están siendo sectarias. Eh, Santiago dice, no tengamos acepción de personas, y los sectarios la tienen. Tú conoces más, contigo me siento, a ti te llamo hermano. Y no le predican al pentecostal, ni al testigo de Jehová, ni al arminiano, ni a ningún otro, porque ellos creen que son de mejor familia. Y eso es triste, pastor. Es parte de este posmodernismo hoy en día, ¿o no es así? El problema es que lo disfracemos como ortodoxia y que lo disfracemos como piedad, Sí. porque la verdadera piedad es el amor al necesitado y la verdadera ortodoxia es rendirnos al Evangelio. Ujú. No poner el umbral tan alto que nadie pueda llegar, no cerrar la puerta y ponernos en ella para ni entrar ni dejar entrar. O sea, es interesante cómo la visión de la iglesia en algunos momentos eh, se tergiversa y eso es sincretismo, porque en lugar de mostrar el Evangelio tal cual es y llamar a los hombres al arrepentimiento, lo que se les dice es, tú puedes llegar, pero con esto, con esto, con esto y sin aquello, cuando eso no es el Evangelio. Sí. Entonces, que el Bueno, Señor nos pastor. ayude y que podamos seguir adelante, mi querido pastor, y que nuestros estudiantes también tengan la entereza de estudiar, de ser cada vez más compasivos, más sumisos a la verdad, más pendientes de rendir culto a Dios y no de demandar para sí gloria o admiración, y que podamos ver la gloria de Dios en esta sociedad aún convulsa. Totalmente, pastor, de acuerdo. Esperamos el aporte de nuestros estudiantes. Recuerden que hay un gran peligro en creernos dioses, y a veces nos creemos dioses por el dogma, por el conocimiento o por nuestra aparente sensibilidad de Dios, como que Dios me habló, Dios me dijo, y bueno, si Dios nos habla a todos. Pastor Imael, muchas gracias por el tiempo, queridos estudiantes. El Señor les bendiga, los guarde, y esperamos sus aportes. Escuchen con detenimiento la clase. Es importante escucharla a velocidad normal, no a velocidad rápida, sino que algunos estudiantes míos me dicen, no, yo escucho la clase en media hora, ¿y cómo lo haces? No, lo pongo a velocidad rápida. Recordemos que Dios nos dio un tono de voz que también enseña. La posmodernidad nos pone y nos lleva a una, a un individualismo también de esa manera. No sé, pastor, que usted, eso de pronto es otro tema que lo hablaremos, pero hay que aprender a relacionarnos y a guardar esas voces, esos audios en nuestro corazón también, porque eso nos identifica. El Señor dice, el que oye mi voz, o sea, hay que oír la voz de Dios, y esa va a velocidad normal también. Pastor Imael, muchas gracias, queridos estudiantes, el Señor los bendiga. Buen llamado de atención. A mí me toca a menor velocidad escuchar.